Bueno, vamos a comenzar con la sesión. Otras de las aplicaciones de las ecuaciones matriciales es la obtención de la solución de sistemas de ecuaciones lineales. De tal forma que, viendo este método nosotros, tengamos ya tres distintos métodos para la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuáles son? El primero de ellos, el que vimos en el capítulo pasado, que es el método de escalonamiento gaussiano, el método de Gauss. El segundo método, que es el que vimos cuando nosotros estábamos estudiando determinantes en este capítulo, que es la regla de Cramer para la obtención de sistemas de ecuaciones lineales. Y el tercer método sería este de una ecuación matricial aplicada a un sistema para obtener su solución. Bueno, eh, lo que debemos hacer es obtener la ecuación AX igual con B. Y ahorita les voy a decir por qué se puede descomponer de esta manera a un sistema de ecuaciones lineales, donde A es la matriz de coeficientes, X la matriz o vector de incógnitas y B la matriz o vector de términos independientes. De ahí, la matriz X, que es la de incógnitas, se tendrá que despejar. Despejando nosotros esta ecuación hay que premultiplicar ambos lados por la inversa de A y quedaría X igual a la inversa de A por B. Aquí les dejo un ejemplo donde viene cuál es la matriz de coeficientes, vector de incógnitas o matriz de incógnitas y la de términos independientes, cuál es la matriz inversa y cuál es la solución que se obtiene. De este, como ya se tiene absolutamente todo, pues bueno, se los dejo sugerido para que ustedes lo hagan en casa y el que vamos a hacer es el que no tiene planteada ninguna solución. Así que bueno, voy a copiar este ejercicio. Nos piden resolver en forma matricial el sistema de ecuaciones lineales y lo que vamos a hacer entonces es en primera instancia plantear cuál es la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes, como su nombre lo indica, son todos los coeficientes de x, y, z para las distintas ecuaciones, verificando nada más que se encuentren ordenadas todas ellas. Sería 1, 1, 1 para la primera ecuación, 1, 2, 5 para la segunda y 1, 4 y 25 para la tercera. Ahora lo que hay que hacer es sacar la matriz inversa. ¿Por qué es que nosotros podemos plantear que AX es igual con B? Si nosotros ponemos en ese orden, vuelvo a repetir, la matriz A por la matriz X, que es la matriz de incógnitas, X, Y, Z en este caso para nosotros, igual a la matriz de términos independientes, veremos cómo esta matriz de 3 por 3, que multiplica esta matriz de 3 por 1, me dará como resultado una matriz de 3 por 1. Cuando yo multiplico primer renglón por la columna, pues lo que obtengo es el elemento 1, 1, primer renglón, primera columna. Sería x más y más z igual con 6, que es lo que tengo yo aquí. Posteriormente, si multiplico yo para obtener la segunda ecuación al segundo renglón por la misma columna, para obtener el elemento 1, 2, veremos que dice también exactamente lo mismo. X más 2y más 5z igual a 12, que es lo que tenemos nosotros planteados a la izquierda. Y finalmente, 1, 4 y 25 por la columna para obtener el elemento 1, 3. Sería x más 4y más 25z igual con 36, que es lo que tenemos planteado nosotros aquí. Entonces, lo que tenemos nosotros a la derecha es la representación matricial del sistema de ecuaciones lineales. Dense cuenta que es exactamente lo mismo. Así que lo que estamos haciendo es descomponer al sistema de ecuaciones lineales en una ecuación matricial. AX igual con B, de donde dijimos nosotros X ya despejada sería igual a la inversa de A por B. De tal forma que lo primero que debo hacer es sacar la inversa de la matriz A, la cual ya tengo planteada ahí como la matriz de coeficientes. Y como es una matriz de orden 3,
a mí lo que me conviene más es sacar el determinante y la matriz adjunta. El determinante de A va a ser igual a 1 por 2 por 25, 50, más 1 por 4 por 1, más 4, más 1 por 1 por 5, más 5, y a ello restarle la matriz, la diagonal inversa de la matriz, que sería 1 por 2 por 1, 2, después 4 por 5 por 1, más 20, y finalmente 25 por 1 por 1, más 25. Y esto va a ser entonces igual a, en el primer paréntesis, yo sé que son 59 unidades, y yo tengo que restarle lo del segundo paréntesis, que son 47 unidades. Si yo resto 59 menos 47, me da 12. Así que todo estará en función de doceavos, ya que es el inverso al determinante que multiplica la matriz adjunta para obtener a la matriz inversa. Así que lo que haré a continuación es obtener cada uno de los cofactores de esta matriz para poder obtener la matriz inversa de A. Cofactor 1, 1, cancelando primer renglón y primera columna, me queda 2 por 25, 50, menos 5 por 4, 20, 50 menos 20, 30, y no se cambia el signo por ser par, así que me queda como 30. Después nos vamos al elemento 1, 2, cancelo primer renglón, segunda columna, para resolver el menor y por lo tanto el cofactor 1, 2. Sería 25 menos 5, 20, pero hay que cambiar el signo por ser impar. Menos 20. Cofactor 1, 3. Hago la cancelación de primer renglón y tercera columna. Y escribo entonces 4 menos 2, 2. Y no cambio el signo por ser par. Queda como 2. Continúo yo con los elementos del segundo renglón. Vamos a calcular primero cofactor 2, 1. Va a ser igual a 25 menos 4, 21. Pero hay que cambiarle el signo a este 21 por ser impar la suma de renglón y columna. Cofactor 2, 2 va a ser igual al menor que resulta de suprimir segundo renglón, segunda columna. Me queda 25 menos 1, 24. Y no le cambio el signo, puesto que la suma de renglón y columna queda par. Continúo yo con el cofactor 2, 3. Segundo renglón y tercera columna se cancelan para dar el menor, que resulta el determinante 4 menos 1, 3. Hay que cambiarle el signo por ser impar. La suma de renglón y columna me queda menos 3. Continúo con el elemento 3, 1. Y así sucesivamente con los otros dos elementos también para concluir con los cofactores de esta matriz. Cancelo primer renglón, tercer renglón y primera columna, perdón. Y me queda entonces el menor, 5 por 1, 5, menos 2, 3.
Como es par la suma, dejo exactamente el mismo número, no cambio el signo. Y finalmente, los dos últimos elementos, cancelando tercer renglón y segunda columna. Me queda el menor, 5 por 1, 5, menos 1, 4. Como la suma es impar, hay que cambiar el signo. Me queda menos 4. Y finalmente cofactor 3, 3. Resultante de cancelar tercer renglón y tercera columna para resolver el respectivo menor y multiplicarlo por un 1 para obtener el cofactor. Sería 2 menos 1, 1. Y no cambio el signo puesto que es par, la suma de renglón y columna. Así que yo ya tengo los 9 cofactores, por lo tanto ya puedo obtener la matriz inversa. Así que mi matriz inversa va a ser igual a un doceavo y escribo los renglones como columnas para escribir el inverso del determinante que multiplica el adjunto y por lo tanto tener la matriz inversa. Así que tengo 30 menos 20, 2 como primera columna, segunda columna, menos 21, 24, menos 3, tercer renglón, tercera columna, 3 menos 4, 1. Esa es la matriz inversa de A. Si se dan cuenta, el número de cálculos, el número de pasos y la complejidad de los mismos se simplifica, a diferencia de si hubiéramos hecho el método de escalonamiento gaussiano. De todas formas, cada quien es libre de elegir el método que más le acomode o le convenga. Lo que sí, tomen en consideración el tiempo para que en el examen ustedes tengan suficiente tiempo para hacer todos los cálculos. Recuerden, no valgo los resultados nada más. Es necesario que exista un sustento para la obtención de un elemento que será involucrado en una ecuación. Puesto que hay infinidad de formas de obtenerlo de manera directa con una calculadora, así que bueno, a mí lo que me interesa es la metodología, no tanto el resultado, sino que ustedes sepan obtener las cosas. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, Profe. escucho si alguien tiene dudas. Sí, los cofactores en el examen los podemos representar así sin hacer el Sí, proceso de sin menos. problema alguno. Ok. Gracias, profe. A ti. Finalmente, x será igual a la inversa de a por b, así que esto va a ser igual a un doceavo. Vuelvo a copiar la matriz. Y me dice la ecuación que es a inversa por b. Ahí tengo ya la inversa de a. Y hay que multiplicarlo por la matriz b. Que si nosotros observamos lo que escribimos desde el inicio, sería la matriz 6, 12, 36. Y esto me va a dar entonces mi matriz de 3 por 1 con los valores de x, y, z que le dan solución al sistema de ecuaciones lineales. Pues vamos a obtener esos valores de x, y, z. Así que multiplicamos el escalar por primer renglón y primera columna para que me dé el valor de x. Sería 30 doceavos, que sería el escalar por el primer elemento y ahora por el primer elemento de la columna, por 6. Y hago así lo mismo para el resto de los elementos. Menos 21 doceavos por 12, que sería estos elementos. Y finalmente, más 3 por 36 sobre 12. Eso es lo que me va a dar el valor de x. Así que 6 doceavos me da un medio.
por 30 me va a dar 15. Después 12 que multiplique y que divide se cancelan. Me queda menos 21 en el segundo término. Y 13 sobre 12 es 3 por 3, 9. Así que esto me da 15 más 9, 24, menos 21, 3, que es el primero de los valores del sistema. Vamos a obtener ahora el valor de y, que sería menos 20 doceavos por 6, más 24 doceavos por 12, menos 4 doceavos por 36. Nuevamente, en el primer elemento tengo un medio, por menos 20 me da menos 10. Segundo elemento siempre se va a cancelar el 12, así que me queda la componente entera, 24, el segundo término, tal cual. Y después 36 doceavos es 3 por 4, negativo, menos 12. Así que esto me da 24 menos 22, 2. Finalmente, tercer renglón por la columna y por el escalar me da 2 doceavos por 6 menos 3 doceavos por 12 más un doceavo por 36. Esto me da un medio por 2, 1, menos 3 más 3. 3 y menos 3 se cancelan y me queda 1 como resultado para el elemento 3, 1, es decir, para el valor de z. Yo, como sabía que el vector de incógnitas era el vector x, y, z, pues es el mismo vector que tengo yo aquí o matriz, x, y, z, 3, 2, 1, así que por analogía, primer elemento es x, segundo es y, tercero es z. Por lo tanto, x es igual con 3, y es igual con 2, y z es igual con 1. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Esta es una de las aplicaciones entonces de el álgebra matricial, de las ecuaciones matriciales que nosotros podamos obtener la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Así que bueno, no les extrañe que para el examen yo pida la solución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss, por la regla de Kramer y además de ello por la ecuación matricial. Tendrían que llegar exactamente al mismo resultado, dado que se trataría del análisis del mismo sistema, pero a través de 3 distintos métodos. Bueno. Nosotros hemos ya estudiado a las matrices en este capítulo de manera intuitiva, dividiendo al menos en un elemento a la matriz que era la diagonal principal y diagonal inversa para poder sacar en este caso los determinantes y diagonales paralelas a estas citadas. Sabíamos nosotros de la existencia de una diagonal principal. En general, para una matriz cuadrada, yo puedo tener la diagonal, debajo de la misma un triángulo inferior y sobre la diagonal un triángulo superior, que serían 3 regiones que nos van a servir para hacer algunos análisis sobre este tipo de matrices cuadradas. La primera operación que nosotros estudiaremos sobre esta matriz cuadrada con sus respectivas regiones es ¿qué es lo que pasa si yo sumo los elementos de la diagonal principal? Entonces, para una matriz cuadrada con elementos complejos se llama traza al número
resultado de sumar todos los elementos de la diagonal. Bueno, vamos a suponer que la matriz A sea una matriz compleja la que estoy escribiendo aquí. Y nos piden obtener la traza. La traza de la matriz, dijimos, es la suma de los elementos de la diagonal. Y en este caso sería 5 más 4 y menos i. 5 más 3 veces i. Es un número. Este pertenece a los complejos. O bien puede ser un número real. Casi siempre va a ser un número real, ya que lo que se va a pretender es juntar tanto determinante como traza para tener en una ecuación, por ejemplo, algo así. eh, Podría ser algo así, me lo estoy inventando. De tal forma que ustedes deban obtener valores numéricos de traza y determinante para que esos números que son traza y determinante multipliquen como escalar a las matrices A y B respectivamente, en este ejemplo que me estoy inventando. Y entonces ustedes tengan que obtener primero sus valores numéricos para que sirvan como escalar, los multipliquen por las matrices, hagan la sustitución, despeje, todo eso, y obtengan ustedes el valor de la matriz X, que es la matriz incógnita. ¿Alguna duda de la traza y de lo que tendrán que hacer? No, Ay, profe. ¿podemos ver un ejemplo, profe? O Sí, vamos a ver ejemplos, no te preocupes. Ahorita nada más gracias. lo importante es que entiendan lo que es la traza y posteriormente, cuando nosotros terminemos de ver 4 operaciones que nos hacen falta, es que nosotros ya veremos ejemplos con todas las operaciones. Las 5 que ya habíamos visto previamente de suma, resta, multiplicación de un escalar por una matriz, multiplicación de matrices, matriz inversa y las 4 que nos hacen falta por ver, que estudiaremos en un ratito más, que son transposición, conjugación, transposición y potencia. ¿Sale? Y ya con ello entonces, junto con la traza y determinante, ya podremos ver ejercicios donde se involucren todas las operaciones por completo. Ahorita lo que me importa es que, o lo que me interesa es que no tengan dudas respecto a la traza. Ya después vamos a ver ejemplos con todas las operaciones. Ahora, me dice a mí que sobre las matrices cuadradas se tienen algunas clasificaciones. Por ejemplo, matrices triangulares que pueden ser matrices triangulares superiores o inferiores. Me dice que para una matriz cuadrada con elementos complejos se dice que es triangular superior si I(j) es igual con 0 para I mayor que J, y es triangular inferior si I(j) es igual con 0 para I menor que J. ¿Dudas de este teorema? ¿No hay ninguna duda? No, ninguna. Creo que no. No, profe. ¿Todo claro? Sí. Fer, ¿fuiste la última en hablar ahorita? Ah, sí, profe, decía que, o sea, por mí quedó claro, creo. Ok, dame un ejemplo de matriz triangular superior, por favor. Una matriz que sea como 3 por 2. Que hay dudas. Son matrices cuadradas. No pueden ser rectangulares. Si me dices de 3 por 2, no cae dentro de la clasificación siquiera. La matriz es cuadrada. Entonces, entonces sí no entendí. Cosette, un ejemplo.
Cosette, ¿estás ahí? ¿O no es como de las posiciones, profe? Bueno, no, no ¿De qué entendí posiciones, eso. Fer? O sea, como... Ay, ¿cómo se llama? Es que Di lo sea que como se te ocurre. renglón uno, no, renglón 2 y columna 1, algo así. Lo que te tienes que fijar es dónde colocar los ceros para las condiciones que te están dando y con ello clasificar a tu matriz como triangular superior o inferior. ¿Qué sí ¿Puedo y qué es intentar J? yo, profe? ¿Perdón? No, ya lo voy a explicar, disculpe, quería intentar yo. No, inténtalo si gustas. Nada más quiero saber Bueno, dónde está Cosette. o sea, una matriz tiene que ser. Permíteme un Ah, momento, escúchame. Gracias. Solamente comentaba que si podría Cosette también ayudarnos y sigue sin contestar, así que no sé dónde esté Cosette. Discúlpame, Adolfo, continúa. bueno, yo creo que para una matriz, primero, la primera tiene que ser cuadrada, tiene que tener mismo en el I y en el J, pero va a ser superior o inferior dependiendo qué columna, no, más que qué columna, qué espacio de la matriz elijamos. Por ejemplo, si elegimos 2, 1, va a ser superior, y si elegimos 1, 2, va a ser inferior. No. Tradúceme esto. ¿Cuándo es nulo el valor? ¿Cuándo vale cero el valor que se tiene que colocar en la matriz? No inventen. Lo que se está diciendo O aquí sea, es que es triangular superior cuando los elementos son nulos para cuando el renglón es mayor a la columna. Eso es lo que dice ahí. Perdón, te interrumpí, compañero. no, profe, perdón. Y la verdad es que por interrumpirle ya no escuché lo que acababa de decir. Ok. Lo que tienen que observar es esta condición. Para colocar un cero, dices triangular superior si los elementos son 0 para I mayor que J. Según yo, I es el renglón y J es la columna. ¿Dónde el renglón es mayor que la columna? Pues entonces hay que ver para cada uno de los 9 elementos que se tengan aquí, dónde el renglón es mayor a la columna para saber si coloco algo diferente de 0 o algo con 0. Entonces, ¿quién me ayuda? Gustavo, habías abierto el micrófono hace rato, o si alguien más quiere. Pues sería, eh, puede ser, por ejemplo, uno, o sea, en el primer renglón, 1, 2, 3, 0, 5, 4, 0, 0 y 9. Aquí si se dan cuenta de lo que me dice su compañero, el triángulo lo va a colocar como triángulo, no como escalonamiento. El triángulo inferior sería un triángulo de ceros, donde el renglón me dice es mayor que la columna. Aquí el elemento es el 2, 1. Renglón mayor que columna, 2 mayor que 1, sí. Es 0 entonces. Este elemento es el 3, 1. Renglón mayor que columna, sí. Por lo tanto vale 0. Este elemento es el 3, 2. Renglón mayor que columna, sí. Por lo tanto vale 0. Todos los demás, este es el 1, 1, 2, 2, 3, 3. El renglón no es mayor que la columna, es igual. Y aquí sería el elemento 1, 2. El renglón es menor que la columna. O este el 1, 3, renglón menor que la columna, por lo tanto no cumple con esa condición para ser 0. Entonces la matriz es triangular superior si el triángulo inferior es nulo. Paloma, me estabas ayudando vía chat. ¿Tienes también micrófono para darme un ejemplo de matriz triangular superior? Inferior, perdón. Sí, ya, perdón, es que estaban haciendo ruido en mi casa. No te preocupes, De eso yo lo matriz entiendo. inferior, sí, podría ser C111, C120, A ver, C13. espérame. Entonces 1, 0, sí.
0, ajá. Ajá, 0. El El 4, elemento de suma. 5, 0 Ok, y 1, 2, 3. perfecto. El triángulo superior es un triángulo de ceros, por lo tanto, la matriz se conoce como triangular inferior. Es decir, todos los elementos del triángulo inferior son diferentes de 0, cuando el triángulo superior es nulo. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Gustavo, y gracias a quienes participaron y construyeron entre todos la interpretación de este teorema a un ejercicio. ¿Sale? Entonces, como condición, en la matriz triangular inferior se tiene que los elementos son nulos cuando el renglón es menor que la columna. Es decir, para los elementos del triángulo superior, como lo dijo bien su compañera Paloma. Bueno, gracias. ¿Alguna duda? Me dice entonces a mí que cuando yo tengo dos matrices triangulares del mismo tipo, ya sean superiores o inferiores, si sumo dos matrices del mismo tipo, se obtendrá una matriz suma del mismo tipo. Pues tiene lógica. Si yo sumo dos matrices cuyos elementos sean 0 en la parte del triángulo inferior, pues se va a conservar ese triángulo inferior nulo y por lo tanto la suma de esas dos matrices seguirá siendo una matriz triangular superior o bien inferior, como ustedes lo quieran. Cuando multiplico un escalar por una matriz de este tipo, lo mismo. Yo multiplico un escalar por todos los números, vamos a suponer que sea -1, pues sigue siendo una matriz triangular superior o bien inferior. El 0 por el valor que ustedes le multiplican sigue siendo 0. Y cuando multiplico dos matrices del mismo tipo, por ejemplo, dos matrices triangulares superiores o bien inferiores, sigue siendo el resultado una matriz del mismo tipo. Esto no es tan evidente. Así que bueno, de lo que nos dijo su compañera Paloma, vamos a ejemplificar con su matriz. Y la matriz que proponga alguien más, que sea también triangular inferior. ¿Quién me ayuda con otra matriz triangular inferior? A ver, yo, profe. A ver. Yo. Sí, mi compañero, perdón. Quien haya dicho yo primero. Pues no sé quién fue. Él. No sé si fui yo. Fuiste tú ya, fuiste tú. A ver. Ok, va. Entonces, triangular inferior. Sí, 3, 0, 0. sí. Estoy diciendo los renglones. Ajá. Luego 5, 2, 0. Y 4, 3, 1. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cuál es el elemento 1, 1, por favor? Es 3. Claro, porque es 1 por 3 más 0 por 5 más 0 por 4, 3. El elemento 1, 2. 0. Sí, porque es 1 por 0, 0 por 2, 0 por 3, pues me da todo, está multiplicado por 0, así que me da un 0. E igualmente el siguiente es 0. Sí, porque es 1 por 0, 0 por 0 y 0 por 1, 0. Después, Después es 12, 25, 0. No, 12, igual, ¿sí? 25. Y Ah, 0. sí. Sí. ¿Y cuánto da la suma? Ah, sí. 12, 25, 0. Es 37. Gracias. Después, el elemento 2, 2. 0, 10, 0. Y eso pues es 10. El elemento 2, 3. 0. Sí, porque es 4 por 0, 5 por 0 y 0 por 1. Y después el elemento 3, 1. Es 3, 10, 12. Ajá, Entonces eso es 25. muy bien. El elemento 3, 2. 0, 4, 9, 13. Sí. Y Y finalmente el luego elemento 3, 3. 3. Perfecto. Sale. Por lo tanto, dos matrices triangulares inferiores que se están multiplicando dan como resultado a otra matriz que es triangular inferior también. ¿Alguna duda? Gracias, Ian. Sí, nada, profe. Y no tengo dudas yo, los demás no sé. Ok. Profe, Sí, solo Juan. una duda del tema de arriba.
Entonces la traza es solo la suma de de la diagonal. Sí, solo Ah, sumas la diagonal de una matriz, ojo, cuadrada. La diagonal lo sumas y eso es la traza. ok, gracias, profe. De nada, así de sencillo. Ok. Otras clasificaciones son matrices diagonales. Me dice que sigue siendo una matriz cuadrada con elementos complejos. Una matriz diagonal va a ser los elementos nulos cuando I es diferente de J, es decir, cuando el renglón es diferente de la columna. Es decir, únicamente los elementos de la diagonal principal serán elementos diferentes de cero y se escribe como diag de los elementos en cuestión. Por ejemplo, si yo escribo que A es la matriz diagonal 5, 3, menos 1, ¿quién me dice cuál es la matriz A desarrollada por completo? Quedaría 5, 0, 0, 0, Bien. 3, 0, 0, 0, menos 1. Sí, perfecto. Todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Los elementos de la diagonal son los elementos que están citados aquí como vector, pero que son los elementos que pertenecen a la diagonal. Ahora, el orden del vector que se está dando dentro de la diagonal, que en este caso es un vector de 3, como es una matriz cuadrada, me implica que es una matriz de 3 por 3. Bueno, así de sencillo es escribir también una matriz diagonal. ¿Profe? Sí, ¿Y eso qué sería? ¿Triángulo superior o inferior? Porque tienen los dos. ambas, por eso es diagonal, se clasifica de manera diferente. Ah, Porque como ok. puede ser tanto triangular superior como inferior, mejor le llamamos diagonal. Ok, profe, ¿Sale? gracias. A ti. Ahora, si se suman dos matrices diagonales, se obtiene una matriz diagonal. Si se multiplica un escalar por una matriz diagonal, sigue siendo matriz diagonal. Cuando multiplico dos elementos, dos matrices que sean diagonales, equivale únicamente a la multiplicación de los elementos de la diagonal. A11 por B11, así hasta NN por BNN. Y cuando saco yo la inversa de una matriz diagonal, se convierte en la inversa de los elementos de la diagonal principal, siempre y cuando A sea no singular. ¿Qué significa que sea no singular? Que tenga más de un renglón. No. ¿No Qué sea raro. unitaria? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que no sea unitaria? ¿Qué es unitario? Ah, no, esto no es de acá. Perdón, profe. No te preocupes. ¿Alguien más? Que no ¿Israel? sea la matriz identidad. No. ¿Alguien más? Ah, Ojo, al igual que con el otro grupo, les voy a estar poniendo este tipo de terminología en el examen para que estudien, ¿eh? Esto ya lo vimos. Cuando estudiamos nosotros a la matriz inversa, vimos la clasificación de matrices singulares y no singulares. ¿Qué es una matriz no singular? Ah, gracias, Janine. Ya me puso en el chat que exista su inversa. Perfecto. Una matriz no singular es aquella que tiene inversa. Así que bueno, si tiene inversa, la inversa de la matriz diagonal corresponde a la inversa de los elementos de su diagonal. Finalmente, matriz escalar, que esto ya lo habíamos visto nosotros cuando hicimos la demostración de que la matriz inversa es el inverso del determinante por la matriz adjunta, para obtener nosotros que la matriz adjunta por la matriz original es el determinante por la matriz identidad, nosotros llegábamos a una matriz escalar. Una matriz escalar es el escalar por la matriz identidad de orden n. Por ejemplo, si yo tengo a la matriz B, que es igual a esta matriz de 2 por 2, 2i, 0, 0, 2i. Esto sería 2i por la matriz identidad de orden 2. Así que B es una matriz escalar. Y ya vimos cuál es el escalar que multiplica la matriz identidad, que es 2i.
Bueno, todas estas fueron clasificaciones. La única que es operación como tal es la de la traza y que es la que vamos nosotros a utilizar en las ecuaciones matriciales. Así que entremos a las últimas operaciones de lo que tenemos que ver de forma teórica ya en el curso. Ya es lo último de teoría, para el resto que sea únicamente práctica. Las operaciones que nos hacen falta por ver son transposición, conjugación, conjugación, transposición, que en realidad es la combinación de las dos anteriores, no es que sea una operación nueva, y potencia enésima, que de la misma manera no es que sea una operación nueva. Si yo les digo cuánto les da 3 al cubo, ¿cuál es el resultado? 27. ¿Y cómo lo obtuvieron? 3 por 3 por 3. Exacto, multiplicando 3 veces por sí mismo al 3. Si yo les digo la matriz A al cubo, pues sería la matriz A por la matriz A por la matriz A, 3 veces la matriz A por sí misma. Así que esto tampoco es una operación nueva, es la multiplicación tantas veces está indicada por el exponente de la matriz por sí misma. Así que bueno, podríamos decir que las dos únicas operaciones nuevas serían transposición y conjugación. Aunque esto se sustenta también en cosas que ya hemos hecho. La transposición ya la hicimos nosotros en el momento de obtener la matriz adjunta. Cuando cambiamos renglones por columnas, eso es la transposición. Y la conjugación, ya lo vimos desde el capítulo número 3 de números complejos, es conjugar un elemento. Es decir, la matriz conjugada será conjugar todos y cada uno de los elementos de dicha matriz. Así que no son cosas nuevas para ustedes. Lo que sí es la clasificación. Cuando una matriz es simétrica, antisimétrica, real, imaginaria, hermitiana o antihermitiana. O bien cuando se clasifica como idempotente, involutoria, nilpotente o periódica. Eso es lo único nuevo, la parte de la clasificación cuando al aplicar cierta operación se obtiene una matriz característica. Bueno, pues vamos a estudiar las operaciones. La primera de ellas es la transposición. Se escribe como si tuviera una T como exponente de la matriz. No es que sea un exponente, se está diciendo que es la matriz transpuesta de A. Y cuando la matriz transpuesta es la matriz original, se llama matriz simétrica. Cuando la matriz transpuesta es menos la matriz original, se llama matriz antisimétrica. Bueno, lo que tengo que hacer, y me lo indica este teorema, es que los renglones de la matriz transpuesta sean las columnas de A, o bien las columnas de A transpuestas son los renglones de A, ¿sale? Es decir, cambiar renglones por columnas o columnas por renglones y con ello se obtiene la transposición. Y aquí les dejo un ejemplo muy sencillito. De una matriz de 2 por 3, en el momento de transponer se invierte el orden de renglones y columnas para llegar a una matriz de 3 por 2, donde el primer renglón, 2i, 0 y menos i, es la primera columna, y el segundo renglón, 5, 1 y 1 menos 3i, es la segunda columna. Así de sencillo. O si alguien lo quiere ver como columna de A, renglón de A transpuesta también. Primera columna, 2i y 5 es el primer renglón. Segunda columna, 0 y 1, segundo renglón. Y tercera columna, menos i y 1 menos 3i, tercer renglón. Como quieran verlo. De ambas formas, así se obtiene la transposición, cambiando renglones por columnas o columnas por renglones. Tenemos el siguiente teorema. Para la transposición, si yo transpongo 2 veces la misma matriz, llego a la matriz original. Si tengo alfa, que es un escalar cualquiera perteneciente a los complejos, por la matriz A y todo ello lo transpongo, es alfa por la matriz A transpuesta. No se puede transponer un escalar, ya que este no tiene renglones y columnas, y solamente se puede transponer cambiando renglones y columnas, así que solo se transpone a la matriz y se multiplica por el escalar. Cuando sumo yo dos matrices y ello quiero obtener su transpuesta, equivale a que la sume por separado con la transposición aplicada a cada una de las matrices. Obviamente sí se puede conformar la operación de suma para las matrices. Y finalmente, punto muy importante, AB, es decir, dos matrices que se multiplican y de ellos si se quiere obtener la transposición, si se transpone por separado, el producto se tiene que conmutar. Esto es B transpuesta por A transpuesta. ¿Dónde habíamos visto esto? Les digo que les voy a preguntar teoría también en el examen. ¿A qué se refiere con dónde lo habíamos visto? Pues, ¿dónde habíamos aplicado este mismo concepto de que se aplica una operación
a un producto y por separado se conmuta el producto aplicando la operación. Ah, ok. Es que sí, esto es... Es nada más para ganar tiempo tu pregunta, si no ya me hubieras contestado. Al igual que el Bueno, resto de tus disculpe, compañeros. no recuerdo. Ah, bueno, más vale la honestidad. ¿Alguien que me diga? En la adjunta, Nope. ¿Las inversas? Sí, Israel. ¿O quién fue Sí. quien habló? Sí. Sí, cuando sacábamos nosotros A por B inversa, era lo mismo que B inversa por A inversa. Así que bueno, si esto se involucra en una ecuación matricial, no les extrañe a ustedes que esté esto aplicado en una ecuación de donde tengan que invertir ustedes el producto aplicando una misma operación para poder despejar a la ecuación. Así que bueno, A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. Y llegamos entonces al concepto de matrices simétricas y antisimétricas. Como sabemos que la matriz simétrica me dice que la transpuesta es la matriz original, como primera condición se debe tener forzosamente una matriz cuadrada, porque si no en el momento de transponer cambia el orden de renglones y columnas y jamás va a ser igual a la matriz original. Así que para que una matriz sea simétrica es condición necesaria, pero no suficiente de que sea una matriz cuadrada. Posteriormente vamos a ver sobre este ejemplo que tengo yo aquí en las notas, cuáles son las características de la matriz simétrica y lo mismo de la antisimétrica. Para la matriz simétrica dijimos que es una matriz cuadrada y posteriormente lo que debo analizar yo es del triángulo superior al triángulo inferior que los elementos A y J y AJI, en este caso el elemento 1, 2 y el 2, 1 sean idénticos. Y lo mismo ocurriría para el A1, 3 respecto al A3, 1. Y lo mismo ocurriría con A2, 3 y A3, 2. Es decir, los elementos que se encuentran reflejados respecto a la diagonal principal van a ser elementos idénticos. ¿Por qué? Porque en el momento de cambiar renglón por columna, observen que si yo menos 1, 5 y 2 menos i lo paso como columna, me queda exactamente el mismo, la misma serie de valores, los mismos tres valores en la columna. Menos 1, 5 y 2 menos i, menos 1, 5 y 2 menos i. Lo mismo para segundo renglón y segunda columna. 5, 3i y menos i, 5, 3i y menos i. Y finalmente, tercer renglón y tercera columna sería 2 menos i y 0, 2 menos i y 0. Y esto se logra, entonces, cuando los elementos simétricos a la diagonal son idénticos. Así que A es igual a A transpuesta cuando los elementos A y J son igual a los elementos A, J, I. Esto es precisamente el reflejo simétrico respecto a la diagonal principal, para todo elemento I y J. Los elementos de la diagonal principal pueden ser cualquier elemento, no hay restricción alguna. Pero sí que lo hay con la matriz antisimétrica. Para empezar, los elementos de la diagonal tienen que ser 0. Si no son 0, jamás podría factorizar yo el menos 1, tal que entonces la matriz original sea menos b transpuesta. Así que forzosamente deberán ser 0 los elementos de la diagonal. Y observemos qué pasa del elemento 2, 1 respecto al elemento 1, 2, o bien del elemento 3, 1 respecto al 1, 3, o del 3, 2 respecto al 2, 3. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? cambian los signos. Sí, que se multiplica por menos 1, como bien decía su compañera Melanie, a el elemento en cuestión respecto a su simétrico respecto a la diagonal. 5 por menos 1, menos 5, o bien 2 menos i por menos 1, menos 2 más i, o bien menos i por menos 1, i. O bien si quieren tomarlos del triángulo superior y multiplicarlos por menos 1 para que les den el triángulo inferior, es exactamente lo mismo. Así que los elementos simétricos se multiplicarán por menos 1 y la diagonal tendrá que ser nula. Los elementos b y i, es decir, los de la diagonal principal, tendrán que ser 0 forzosamente. ¿Alguna duda de estas dos matrices, la matriz simétrica y antisimétrica? No. En el momento de transponer, yo sí tendría duda respecto a la segunda. La primera, bueno, transpongo y obtengo exactamente la misma matriz original. ¿Qué es lo que pasa si yo
transpongo esta matriz, la matriz B. A mí sí me quedaría duda de qué es lo que ocurre, o al menos la curiosidad de hacerlo. Si yo transpongo esta matriz B, cambio renglones por columnas, escribo primer renglón, primera columna, que sería 0, menos 5, menos 2 más I. Segundo renglón, segunda columna, 5, 0 e I. Tercer renglón, tercera columna, 2 menos I y 0. Ahora, lo que vamos a hacer es factorizar un menos 1. ¿Por qué? Porque esta matriz, si la analizo yo respecto de la matriz original, veré que todos y cada uno de los elementos difieren en signo. Así que es factible que yo factorice un menos 1 en la matriz transpuesta para llegar a la matriz original. Así que si factorizo un menos 1, escribiría 0, menos 5, para que menos 1 por menos 5 me dé más 5, y así sucesivamente con todos los elementos. Menos 2 más I, 5, 0, I, menos 2 más 2 menos I, perdón, menos I y 0. Ahora, si yo analizo ya con el menos 1 factorizado, observo que llegué a la matriz original. Así que esto es igual a la matriz menos B. Así que B transpuesta es igual a menos B. Por lo tanto, es antisimétrica. A mí sí me quedaría duda ahí. Se tienen que hacer algunos pasos para observar que la matriz es antisimétrica. Con la simétrica no, porque bueno, desde el momento de transponer se llega exactamente a la misma matriz. No hay ninguna duda, pero esta sí me generaría a mí alguna duda de por qué es que B es igual a menos B transpuesta. Bueno, si sumo yo dos matrices simétricas o antisimétricas, se obtiene una matriz del mismo tipo. Podríamos decir que la operación es cerrada, la operación de suma en este tipo de matrices. Lo mismo la multiplicación de un escalar por una matriz. Cuando es simétrica se obtiene una matriz simétrica, o si es antisimétrica se sigue obteniendo una matriz antisimétrica. Y el siguiente teorema me dice que si yo sumo una matriz con su transpuesta será simétrica, o si la resto será antisimétrica. Igual, a mí me quedaría duda de esto. Me lo dice el teorema. Podría suponer que es cierto, pero también puedo demostrarlo para ver si es cierto. A ver, Cosette, ya que regresaste, dime una matriz A cualquiera de orden 3, por favor. Que sea simétrica o No, X. cualquiera. Ok. Aquí no dice que sea simétrica, aquí dice una matriz Ajá. cualquiera, que sumada con su transpuesta me va a dar una matriz simétrica. Así que invéntate cualquier matriz que quieras. Ok. 1, 8, 0, 7, 2, 4 y 3, 6, 2. Gracias. Ahora, ¿cuál es la matriz transpuesta, por favor? Es 1, 7, 3, 8, 2, 6 y 0, 4, 2. Gracias. Y me dice que la suma de la matriz con la transpuesta tendrá que ser forzosamente una matriz simétrica. Es decir, que cuando yo la transponga obtenga exactamente la misma matriz. Es decir, los elementos de triángulo superior e inferior idénticos. Ayúdame a sumarlos, por favor, ya de una vez para terminar con el ejercicio, Cosette. Es igual elemento a elemento, ¿verdad? Sí, es una suma. Entonces sería 2, Sí, 15, sí, 3, sí. 15, 4, 10, 3, 10, 4. Gracias. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo es esta matriz? Simétrica. Es una matriz simétrica. Si yo la transpongo, es exactamente la misma matriz. A más A transpuesta, sí es simétrica. ¿Sale? En el momento de transponer esta matriz, si yo la transpongo, llego exactamente a A más A transpuesta, a la misma matriz, ya que renglón y columna es idéntico para el primero, para el segundo
o bien para el tercer renglón y tercera columna son idénticos renglón y columna, en el momento de transponer exactamente lo mismo. Se va a obtener exactamente la misma matriz. Hace ratito habían levantado la mano. Ay, Fer. yo, profe. Sí, dime. Es que como que tengo duda y no. Cuando es simétrica es que cuando la transpones queda la misma matriz pero con el mismo signo, ¿no? Y cuando es antisimétrica es con el signo inverso, pero Exacto. queda igual. Exacto. Ok. Si yo cambio renglones por columnas, llego exactamente a la misma matriz. Porque 2, 15 y 3, que es el primer renglón, también es la primera columna. 15, 4 y 10 es segundo renglón y segunda columna, y 3, 10 y 4, tercer renglón y tercera columna. En el momento en el que las transponga, es decir, en que cambie renglón por columna, se obtiene la misma matriz. Con este mismo ejemplo de su compañera Cosette, es que vamos a obtener A menos A transpuesta, y me dice que es una matriz antisimétrica. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién dice yo para ayudarme en la resta de estas dos matrices? Yo. Sí, Adolfo, ¿dijiste yo? Sí, sí. Nada más acércate al micrófono porque te escuchas muy lejos. Sí, ya, aquí estoy. Sale. Entonces, 0, Sí, 1, sí. menos 3. Después. Es 15. Ah, caray. Perdón, menos 1. Sí, 0, sí. menos 2. Y finalmente. 3, Sí, 2, 0. correcto. Para empezar, sí cumple con que los elementos de la diagonal sean nulos y con que los elementos simétricos del triángulo inferior respecto al superior o viceversa estén multiplicados por menos 1, como ya lo habíamos visto. Así que cumple. Pues vamos a ver si es cierto. En el momento de transponer esta matriz, si yo cambio renglones por columnas, si yo la transpongo, obtengo 0, 1, menos 3, menos 1, 0, menos 2 y 3, 2, 0. Y si analizo esta matriz respecto a la matriz de la cual partí, observo que hay diferencia en signos en todos los elementos. Así que si yo factorizo el menos 1, obtengo 0, 1, menos 3, menos 1, 0, menos 2 y 3, 2, 0. Es decir, la misma matriz original pero multiplicada por menos 1. Así que también hemos demostrado que A menos A transpuesta es antisimétrica. ¿Alguna duda? Pero sí, profe. Entonces, a ver, ya no entendí. Entonces, en la simétrica, no importa si tu diagonal no son puros unos. No, dijimos que puede ser cualquier elemento. Ah, ok. Y entonces, pero la antisimétrica sí siempre son ceros. Siempre. Ah, ok, En efecto. gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, esto es nada más mera parte de demostración del teorema para no quedarnos con la duda de si sí es cierto que sumando y restando se obtienen matrices simétricas y antisimétricas. Ahora, vamos a ver la operación de conjugación. Me dice que para una matriz rectangular con elementos complejos, la matriz conjugada se convierte en la conjugación de los elementos de la matriz. Y aquí tengo un ejemplo. De la misma matriz de 2 por 3, se sigue obteniendo una matriz de 2 por 3, cuyos elementos son conjugados todos ellos. De la matriz original 2i, el primer elemento, menos 2i, su conjugado. Conjugado de 0, 0, conjugado de menos i, más i, conjugado de 5, 5, conjugado de 1, 1, y conjugado de 1 menos 3i, 1 más 3i. Espera. ¿Por qué 5 y 1 no cambiaron de signo? Porque es la parte real. Ya está contestado. Perfecto, ¿quién lo contestó? ¿Cómo se Yo. conjuga? Cambiando el signo de la componente imaginaria. Ah, ok. Ujú. ¿Sale? Gracias. Bueno, ahora, si se conjuga dos veces la misma matriz, se obtiene la matriz original. El escalar por una matriz conjugado es el escalar conjugado por la matriz conjugada. Si yo tengo la suma y a ello lo conjugo, equivale a que yo conjugue por separado y sume. Y finalmente el producto, cuando yo lo conjugo, equivale al producto por separado con los elementos conjugados. Observen que a diferencia de todo lo que hemos visto de forma teórica, cuando yo lo aplico a un producto,
este es el único caso donde se va a tener el mismo orden de multiplicación cuando se aplica la operación por separado. En todos los demás invierte, se conmuta la multiplicación. En este es en la única operación donde se conserva el orden de multiplicación cuando se hace por separado. Bueno, una matriz es real cuando yo al conjugar la matriz obtiene la misma matriz, es decir, todos los elementos de la matriz son reales. Y una matriz es imaginaria si en el momento de conjugar yo obtengo que es menos la matriz original, y esto se obtiene cuando todos los elementos son imaginarios. Por ejemplo, 2i, 5i, 7i, 20i, un cuarto de i, menos 8i. La componente real tendrá que ser 0. Cuando sumo yo a un elemento con su elemento conjugado, esto ya lo habíamos visto en números complejos, se obtiene siempre un número real. Por ejemplo, 1 más i. Si yo le sumo 1 menos i, me da 2, que es un número real. Pues si esto ocurre para el resto de los elementos de una matriz cualquiera, siempre se va a obtener una matriz real, porque en el momento de sumar la componente imaginaria con su conjugado siempre se van a cancelar, y por lo tanto siempre me va a dar una matriz real. Y cuando yo la resto ocurre lo contrario, se cancelan las componentes reales y quedan las imaginarias al doble de magnitud, así que la matriz será imaginaria cuando yo reste cualquier matriz con su conjugada. Esto ya lo habíamos visto, ¿sale? Así que es mero repaso lo que vimos en números complejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo combino las dos operaciones anteriores, la de transposición y conjugación? En la bibliografía ustedes pueden encontrarlo como transposición-conjugación o conjugación-transposición, lo cual nos da la idea de que no importa en el orden en el que se aplique la operación, el resultado será exactamente el mismo. Ahora, la conjugada transpuesta se representa como si tuviera un asterisco como exponente la matriz A. Ahí dice conjugación-transposición. Y como les decía, no importando el orden de las operaciones, la conjugada transpuesta es primero conjugar y luego transponer, o primero transponer y luego conjugar. El resultado es idéntico. Cuando se conjuga y transpone dos veces la misma matriz, se obtiene la matriz original. Cuando se conjuga y transpone un escalar que multiplica una matriz, el escalar no se puede transponer, solo se puede conjugar. Así que por eso decimos que es el conjugado del escalar por la conjugada transpuesta de la matriz. Si yo sumo dos matrices y ello lo conjugo y lo transpongo, equivale a que lo haga por separado. Y de nueva cuenta, como en todas las operaciones excepto en la conjugación, cuando yo tengo el producto de dos matrices y ello lo quiero conjugar y transponer, equivale a que por separado conjuga y transpongan, pero conmuten el producto, ¿sale? Así que la única que no respeta esta propiedad es la conjugación. Todas las demás, que hemos visto que es la inversa a la transposición y esta conjugación-transposición, se tiene que conmutar el producto para poder aplicar la operación por separado a cada uno de los dos elementos del producto. La clasificación que se tiene aquí es de matrices hermitianas y antihermitianas. Son matrices cuadradas de nueva cuenta, como lo fue para las matrices simétricas y antisimétricas, y una matriz es hermitiana cuando al conjugar y transponer yo obtengo la misma matriz, y será antihermitiana cuando al conjugar y transponer obtengo la matriz original multiplicada por -1. Vamos a ver estos dos ejemplos que tengo yo aquí de matrices hermitianas y antihermitianas. Para empezar, el conjugado de cualquier elemento que ustedes consideren del triángulo superior tendrá que ser igual a el elemento del triángulo inferior. Por ejemplo, conjugado de 5, 5. Conjugado de 2 más i, 2 menos i. Y conjugado de i menos i. Así que cumple con la propiedad de que el elemento es el simétrico conjugado. Y ojo, en los elementos de la diagonal se tienen únicamente números reales, así que yo espero que la componente imaginaria sea 0 en la diagonal. Así que, escrito también de otra forma, la diagonal principal tendrán que ser números reales. ¿Alguna duda de esta matriz? Disculpe, ¿puede volver a explicarles que me sacó Zoom y ya no oí? Sí.
los elementos del triángulo superior respecto al triángulo inferior tendrán que ser uno el conjugado del otro. Conjugado de 5, 5, conjugado de 2 más i, 2 menos i, conjugado de i menos i. Y los elementos de la diagonal principal tendrán que ser números reales, es decir, la componente imaginaria de los elementos de la diagonal tendrá que ser 0. Eso fue lo que comenté de manera sintetizada, ¿sale? Ok, sí, profe. Ahora, ¿qué pasa con una matriz antihermitiana? Observemos primero los elementos de la diagonal. Tendrán que ser elementos imaginarios forzosamente. Así que la diagonal principal será imaginaria, es decir, la componente real en los elementos de la diagonal tendrá que ser nula. Únicamente tendrán que existir números imaginarios. Alguien podría dudar y decir, ¿qué pasa con el 0? Pues en realidad 0 es 0 más 0i. Y ahí se considera que la componente real y la imaginaria son nulas, pero podría ser también que se considere que únicamente tiene componente imaginaria. El 0 es el único elemento que se vale que no sea puramente imaginario. Todos los demás números tendrán que ser imaginarios puros, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa del triángulo superior respecto al inferior? Observemos. ¿Qué pasa con estos dos elementos? ¿O qué Tienen pasa con signo el triángulo? contrario. O sea, la parte real es la que es, ¿cómo se dice? Conjugada, por decirlo de alguna forma. No, cambia en signo. No se puede conjugar Bueno, la ajá. parte real, sino es la que cambia en signo. ¿Y la componente imaginaria? Queda exactamente La con el misma. mismo signo. Todo igual. ¿Sale? En realidad lo que hacemos nosotros es que del triángulo superior al inferior o viceversa, tenemos que conjugar y multiplicar por -1. De manera práctica es lo que decía su compañera Cosette. Lo único que cambia es la componente real en signo, la imaginaria queda exactamente igual en signo. Ahora, ya habíamos visto que era lo que pasaba con la diagonal tiene que ser imaginaria, ¿sale? Y con esto tenemos una matriz antihermitiana. Profe, una duda. Sí, escucho. ¿Existiría y cómo se llamaría una que tuviera en la diagonal tanto partes reales como imaginarias? No, bueno, es una matriz cualquiera, ya sea Ah, cuadrada ok, o ok, rectangular, ok. no tiene clasificación. Esto es nada más mera clasificación para saber en el momento de aplicar la operación si se obtiene la misma matriz o la matriz multiplicada por -1 y entonces se llama de algún tipo. En este caso, en la conjugación transposición se llama matriz hermitiana o antihermitiana. ¿Sale? Ah, sí, muchas gracias. De nada. ¿Qué es lo Pero que pasa entonces, cuando...? profesor, Sí, o sea, esta clasificación solamente sirve como para hacerlo más rápido. O sea, una vez, por ejemplo, tú tienes un ejercicio, nada más las clasificas y ya sabes qué te va a dar, ¿no? puede ser. Sí, Ok, o para identificar o para clasificar. Sí, es mera ok, gracias. clasificación esto o identificación. Es como si fueran productos notables de matrices, ¿no? Pudiera ser, sí, o matrices características, ¿sale? Mm. Bueno, en el momento de conjugar y transponer, recuerden que se cambia renglón por columna y se conjugan los elementos. Así que mi primer renglón será mi primera columna, pero conjugando los elementos. Conjugado de -1, conjugado de 5, 5, conjugado de 2 más i, 2 menos i. Hago lo mismo para el segundo renglón, lo pongo como segunda columna y lo conjugo. Conjugado de 5, conjugado de 3 y conjugado de i. Y finalmente, tercer renglón, es mi tercera columna, conjugado de 2 menos i, conjugado de menos i y conjugado de 0. Después de conjugar y transponer, observen que la matriz es exactamente la matriz original. Así que A es igual a A conjugada transpuesta, por lo tanto A es, ¿cómo se llama esta matriz? Ermitana, Hermitiana. hermitiana. Bien, entonces. Ahora, vamos a copiarnos la matriz B. De esta matriz B vamos a hacer exactamente lo mismo. Obtener B conjugada transpuesta, es decir, cambiar renglones por columnas y conjugar los elementos. Así que primer renglón, primera columna y conjugando elementos. Sería I menos 5 y menos 2 más I.
Segundo renglón, segunda columna, y lo mismo, conjugando elementos. 5 menos 3i e i. Y finalmente, tercer renglón, tercera columna y conjugando elementos. 2 más i y 0. Ahora, ¿qué más debo hacer? Factorizar un 1, menos 1. Factorizar un menos 1. Si yo factorizo un menos 1, es decir, multiplico por menos 1 afuera y adentro, ¿qué obtengo en la parte de adentro? Menos i, menos 5, menos 2, menos i. Después, 5, 3 veces i y menos i. Finalmente, 2 menos i, menos i y 0. Ahora, si ustedes analizan esta matriz versus la original, se darán cuenta que es exactamente la misma cuando se factorizó un menos 1. Es decir, b conjugada transpuesta es igual a menos b. Por lo tanto, la matriz B es antihermitiana. Bueno, esto es mera demostración de lo que está establecido aquí de forma teórica con el análisis de cada uno de los elementos, triángulo inferior respecto al superior y diagonales de cada uno de los dos. Y bueno, con esto concluimos la parte de... Ah, no, me falta este teorema. ¿Qué pasa si para cualquier matriz rectangular con elementos complejos yo multiplico una matriz por su conjugada transpuesta, sin importar si premultiplica o posmultiplica la conjugada transpuesta a la matriz original? Pues se obtiene siempre una matriz hermitiana. Ahora, si la matriz es cuadrada y yo la sumo, se obtiene una matriz hermitiana, y si es cuadrada y yo las resto, se obtiene una matriz antihermitiana. Pues vamos a ver si es cierto. Esto es lo que me dice a mí la parte teórica. Vamos a considerar a una matriz de 2 por 2 para rápidamente demostrar cada uno de estos 4 puntos. Así que voy a proponer la matriz A de elementos menos 2 más i. No, lo cambio para que no sea similar al anterior. Menos 1 más i, 2 y 3 más i. Ahora vamos a demostrar el primer inciso. A por A conjugada transpuesta. ¿Cuál es la conjugada transpuesta de la matriz original? Menos 1 menos i. Sí. Menos i. Como columna, ¿verdad? Después. Ah, sí, perdón. 2. Sí. Y 3 menos i. ¿Sale? Conjugamos, como bien me ayudó. ¿Quién habló? Perdón, es que no volteé a ver el micrófono. Yo, Fernanda. Bonilla. Sí, gracias, Fer. Conjugamos y transponemos. Entonces, primer renglón es primera columna, pero conjugado. Y segundo renglón es segunda columna, pero conjugado. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si multiplicamos entonces a la matriz por su conjugada transpuesta? Pues vamos a hacer las operaciones. Es primer renglón por primera columna. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Sería menos 1 más i por menos 1 menos i. Y a ello le sumo el producto de i por menos i. ¿Cuál es el resultado?
¿Alguien que confirme 2. mi 3 o que lo debata? Esto tendrían que hacerlo ya rápido. Esto también me lleva a la idea de que no entendieron por completo números complejos o que bien ya se les olvidó. Cuando multiplico yo un número por su conjugado, obtengo suma de cuadrados. Cuadrado de -1 más cuadrado de 1 sería 2. Y lo mismo ocurre aquí. Sería +1. 2 más 1, 3. Así que bueno, me da 3 como primer elemento. Ya borré parte de la matriz. La vuelvo a completar. Sale. Segundo elemento sería -1 más i por 2. Después más i por 3 menos i. Pues vamos a hacer la multiplicación. 2 por -1 más i, menos 2 más 2 veces i. Y finalmente i por 3 menos i me da más 3 veces i, y menos i cuadrada, que es más 1. Simplificando términos, esto me va a dar -2 más 1, menos 1, y 2i más 3 veces i, más 5 veces i. Menos 1 más 5 veces i. Hago lo mismo exactamente, pero para segundo renglón y primera columna. Multiplico 2 por -1 menos i, y a ello le sumo el producto de 3 más i por menos i. Y esto va a ser igual a -2 menos 2 veces i, menos 3 veces i, y menos i cuadrada, más 1. Esto me va a dar igual, simplificando, -2 más 1, menos 1, menos 2i, menos 3 veces i, menos 5 veces i. Finalmente, cuando multiplico segundo renglón por segunda columna, sería 2 por 2 más 3 más i por 3 menos i. ¿Y esto sería cuánto? ¿14? Gracias, Carla. ¿Sí fuiste tú, Carla, o fue Valeria. Valeria? Valeria. Se abrieron los micrófonos al mismo tiempo. Gracias, Valeria. 14, que sería 4, 3 al cuadrado 9, 4 más 9, 13, más 1, 14. Ahora, A por A conjugada transpuesta, ¿es hermitiana? Pues vamos a ver. Si yo conjugo y transpongo esta matriz, estos 4 elementos, yo podría decir que si conjugo y transpongo, entonces obtengo lo siguiente. Cambio renglón por columna y conjugo. Cambio renglón por columna y conjugo. Son exactamente iguales la conjugada transpuesta a la matriz original. Así que A por A conjugada transpuesta es hermitiana. Y tiene lógica. Si recordamos lo que habíamos visto, los elementos de la diagonal son reales y el triángulo superior respecto al inferior es uno el conjugado del otro. Así que tiene sentido. No voy a hacer A conjugada por A, porque también me va a dar otra matriz hermitiana. Lo que sí voy a hacer es la suma y resta, para demostrar tercer y cuarto punto. Así que A más A conjugada transpuesta se convierte en -1 más i, 2, 3 más i, y a ello le voy a sumar -1 menos i,
2 menos i y 3 menos i. El resultado, ¿cuál va a ser? Menos 2. Sí, como primer elemento. Ajá, Después. 2 más i. Sí, 2 menos i. sí, Y 6. correcto. Nuevamente cumple con que los elementos de la diagonal pertenezcan a los reales y que los elementos del triángulo superior respecto al inferior sean uno el conjugado del otro. Por lo tanto, A más A conjugada transpuesta sigue siendo hermitiana. Pues simplemente ahora, en lugar de sumar, vamos a restar. Me tardo más en escribirlas que en resolverlas. Así que los mismos elementos. ¿Cuánto nos da la resta? 2i. No. Ah, sí, Oh. 2i. Sí, perdón. Menos 2i. No, para la No, segunda 2 componente. menos i. Ajá, Menos menos 2 2 menos más i. más i. dos. O i Menos menos 2 más 2. i. Ah, bueno. Menos 2. Ujú. Después, Menos 2 más i. no, Ah, no. 2 2 más más i. i. eso sí. Y finalmente, 2i. 2i. ¿y qué fue lo que ocurrió? Los elementos de la diagonal son elementos imaginarios y dijimos que cambiaba únicamente el signo de la componente real y se conservaba el de la imaginaria, es decir, el triángulo inferior respecto al superior es menos el elemento que vamos a llamarle matriz D o elemento D, y J conjugado es igual a el elemento de JI, ¿sale? Es decir, cambiar el signo de la componente real. Así que cumple con que la diagonal sea imaginaria y que cambie únicamente el signo de la componente real del triángulo superior al triángulo inferior. Por lo tanto, A menos A conjugada transpuesta es antihermitiana. Bueno, esta es mera demostración también del teorema para no quedarnos con la duda de ¿será cierto o no será cierto que cuando multiplico en cualquier orden o bien sumo o bien resto se obtienen matrices hermitianas o antihermitianas? Es para no quedarnos con la duda simplemente. Bueno, para concluir ya nuestro curso de forma teórica, potencia enésima implica que se multiplique tantas veces se indica en el exponente una matriz por sí misma y sigue cumpliendo con las leyes de los exponentes que cuando yo multiplico con distintos exponentes una misma matriz se suman los exponentes aplicados a la matriz, o bien cuando elevo a dos distintos exponentes, es decir, a la m a la n, se multiplican los exponentes. Ahora, esto difícilmente lo vamos a hacer, es nada más importante que sepan que existe. Lo que sí vamos a hacer es quizá a cuadrada o a cúbica lo mucho para que se obtenga el resultado de esa matriz dentro de una ecuación matricial y se pueda obtener una matriz incógnita. Ahora, ojo, una matriz no singular, ¿qué quiere decir que sea no singular? ¿Existe la inversa? Perfecto, que existe la inversa, ya lo habíamos visto hace ratito, es decir, para una matriz que tenga inversa, la matriz es ortogonal si la matriz transpuesta es la inversa, o es unitaria si la conjugada transpuesta es la inversa. ¿Sale? Esto también es como clasificación y como parte de un análisis que tendrán que hacer ustedes si es que les llegan a preguntar en algún ejercicio, dada la matriz ortogonal o dada la matriz unitaria, bueno, ya saben a qué se refiere. Y lo demás es proceder exactamente con las mismas operaciones y o despejes en la ecuación matricial. Es únicamente clasificación e identificación, ¿sale? Ortogonal, transpuesta inversa, unitaria, conjugada transpuesta es la inversa. Ahora, Profe, sí, ¿qué es ortogonal? es esto, precisamente. La matriz era ortogonal, o así se clasifica, o así la bautizaron, porque la transpuesta es la inversa. Al ser la transpuesta a la matriz inversa, pues ya le llamas ortogonal. Le llamarás unitaria
si la conjugada transpuesta es la inversa. Lo que estás haciendo es analizar respecto de las matrices inversas, qué es lo que pasa cuando la transpuesta o la conjugada transpuesta son las inversas de las cuales partes tú. Pues entonces se clasifican en ortogonal y unitaria, ¿sale? Ok, perdón. Gracias, profe. No te preocupes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros elevamos a un cierto exponente a una matriz y se obtiene alguna matriz característica? Por ejemplo, que a cuadrada sea igual con a. A esta matriz se le conoce como idempotente. Ahora, para ello la matriz debe ser simétrica para ser idempotente, y no todas las matrices simétricas son idempotentes, es decir, es condición necesaria que sea simétrica, más no suficiente. Bueno, basémonos únicamente en la operación a cuadrada es igual con a. Si yo a esta matriz la elevo al cuadrado y obtengo exactamente la misma matriz, la matriz se conocerá como matriz idempotente. Matriz involutoria es aquella donde a cuadrada es igual a la matriz identidad. Si yo esta matriz la elevo al cuadrado, es decir, la multiplico 2 veces por sí misma, observaré que el resultado es la matriz identidad de orden 2. Por lo tanto, a la matriz A menos 1, 0, 0, 1 se le conoce como matriz involutoria. Matriz nilpotente es una matriz tal que, al ser elevado al cuadrado, me da la matriz nula. No es que me dé 0, una matriz no puede dar un número, me da la matriz 0 o matriz nula, y esto se le conoce como matriz nilpotente. Un ejemplo de matriz nilpotente sería esta, 0, 0, 1, 0. Al estar elevada al cuadrado, me va a dar 0, 0, 0, 0. Y finalmente, una matriz periódica es aquella donde al estar elevado a una cierta potencia, se regresa a la matriz original, es decir, existe un periodo en el exponente para regresar a la matriz original. Por ejemplo, menos 1, 0, 0, 1, cuando yo lo elevo al cubo, primero, a cúbica es a cuadrada por a, voy a obtener a cuadrada. A cuadrada es la matriz identidad. Al ser la matriz identidad, cuando yo multiplico a cuadrada, que es la matriz identidad, por la matriz a, pues yo llego a que a cúbica es a, porque es la matriz identidad por a. Así que a cúbica volverá a ser menos 1, 0, 0, 1. Así que la matriz A es una matriz periódica, cuyo periodo es de 2 unidades para regresar exactamente a la matriz original. Es decir, a la 1 es a al cubo y será igual a la quinta, a la séptima, a la novena y así sucesivamente. Y si se dan cuenta, regresamos ya a la parte que habíamos estudiado de determinantes, es decir, con esto concluimos nuestro curso de forma teórica. Lo que falta en el resto de esta sesión, más las sesiones de la próxima semana, será hacer un chorrononal de ejercicios. Tantos ejercicios como podamos para estar aplicando el examen la última semana de clases. ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? Sí, Sí, profe. o sea, se O lo ya, puse o ya se como fueron a reacción. desayunar. Sí, ¿Mande? profe. No abro tanto el micrófono porque luego no se entiende nada cuando hablamos todos, profe. Sí, no te preocupes, pero resulta que todos coinciden. Nadie abre el micrófono, hablo yo y ni Pepe Grillo me está hablando a mí al oído. No, es que Nadie me estamos habla. intentando analizarlo, profesor, es mucho. Es mucho de forma teórica. Las operaciones pues, son multiplicaciones, que eso ya lo vimos. Yo Sí, sé sí, que ahorita pero... difícilmente Ay, recordarán que es involutoria, nilpotente, periódica, nilpotente, todas estas que acabamos de ver, pues difícilmente las van a recordar. No me interesa, no me importa que no se sepan qué es una matriz nilpotente. Lo que me interesa es que sepan hacer la multiplicación y se den cuenta que algunas matrices cuando se multiplican por sí mismas, pues dan la matriz 0. Bueno, ¿y eso cómo se clasifica? Como nilpotente. Bueno, eso es nada más lo que me interesa a mí, que ustedes sepan que existen estas matrices. Posteriormente, quizá cuando ustedes las vean involucradas en otra asignatura o en otra parte de la ingeniería, pues ustedes recordarán, sí, yo recuerdo que cuando multiplicaba por sí misma una matriz me daba la matriz identidad. Pues esta es idempotente, ¿no? No, involutoria, aquí está. O bien que se obtenía exactamente la misma matriz cuando se elevaba al cuadrado, pues idempotente. ¿Sale? Es que lo tengan ustedes presente. Lo que me interesa es que sepan hacer la multiplicación de matrices, no tanto la clasificación. profesor,
Sí, Entonces, solamente en la matriz periódica es la única donde se puede, donde se eleva a cualquier otro número que no sea 2. O sea, en todas las demás es sí, al cuadrado. sí, si te das cuenta, la idempotente es a cuadrada igual con a, involutoria a cuadrada igual a la identidad, a cuadrada igual a la matriz nula nilpotente y la única que sale del cuadrado es la periódica. Ah, pero esa sí puede ser, no sé, a la quinta o algo así. O sea, esa sí Sí, puede ser. Ah, sí, ok. puede que el periodo sea, no sé, un exponente cuarto, quinto, sexto, séptimo. Aquí yo estoy poniendo como ejemplo una que es el periodo 2, es decir, de a cúbica llegas exactamente a la misma matriz y de a cúbica a quinta, de a quinta a séptima y así sucesivamente. Ah, ok, gracias. De nada. Profe, pero entonces para las potencias no hay como una fórmula o forma de hacerlo como tal, ¿no? O sea, No, solamente es multiplicando. multiplicar por sí misma la matriz tantas veces indica en el exponente. Por Ah, eso es ok. que siendo prácticos en una ecuación matricial, difícilmente les voy a poner potencias. Ahora, si es una potencia, pues les pondré a cuadrada, a cúbica, ya lo mucho, y eso ya le estaría quitando mucho tiempo de desarrollo en el ejercicio, a menos que sea alguna matriz de este tipo, ¿no? Y que ustedes rápidamente determinen que se cumple con que sea la matriz identidad, la matriz nula, en fin. Pero, pues bueno, a lo mucho sería, les digo, una potencia cúbica, más no les voy a poner porque es quitar mucho tiempo. Profesor, Sí. ahorita estaba analizando y entonces la matriz indepotente es una matriz periódica, ¿no? Pero al cuadrado. Sí, Ah, ok. pero su periodo sería Ah, ok, pues uno. gracias. Cada de a cuadrada se obtiene exactamente la misma matriz. Estás obteniendo un periodo unitario. Ah, ok, gracias. Ujú, de nada. Por favor, como parte de esto que les decía yo, de estar haciendo ejercicios, lo estoy tomando de un examen de los que tienen ustedes escaneados y que yo espero ya hayan estado revisando. Pero para que difiera de lo que vi en el otro grupo de álgebra, no me van a sacar una matriz de 2 por 2, sino una matriz de 3 por 3. Ok, dada la matriz A, I, 2i, 3, 1 más i menos 1 y 2 más i, obtener una matriz de orden 3 o de 3 por 3 que sea hermitiana. Tienen 9 minutos para realizarlo, de aquí al cuarto para las 9. Espero sus ejercicios enviados al correo electrónico para contabilizárselos como participación. Y estoy detrás de micrófono atendiendo dudas.
Profe, perdón, creo que no entendí muy bien lo que tenemos que hacer. De la... Ah, creo que no está. Alcancé a escuchar a lo lejos que me estabas hablando. Fui por un vaso de agua. Mil disculpas. ¿Me puedes repetir lo que me estás preguntando? No, no pasa nada, profe. Yo no entiendo qué tenemos que hacer. De la matriz A tenemos que obtener una matriz de 3 por 3 Sí. ermitaña. No se pueden obtener matrices ermitañas que no sean cuadradas, ¿no? No, sí se puede. Vimos ya un teorema. Es que se basan en ese teorema para obtener esa matriz hermitiana. Ok. A ver, ¿qué operaciones vimos, Jorge? De las ermitanas. Sí, del teorema. Eh, Vimos Me remito a la parte teórica que estábamos viendo como sustento. ¿Qué operaciones vimos? multiplicación, Ajá. Y suma y suma resta. cuando son cuadradas. Obviamente la matriz A no es cuadrada, pues te queda la multiplicación nada más. Ok. Así que A por A conjugada transpuesta o bien A conjugada transpuesta por A te tendrá que dar la Ah, matriz sí es hermitiana de cierto. orden Sí, ya, 3. ya, ya. Ya. Ya se lo Gracias, resolví. profe. De nada. Les quedan 2 minutos exactamente. Profesor, o sea, ¿en el examen van a hacer ejercicios de este estilo? Más o menos. No forzosamente, puede ser, pero pues me voy a ir más hacia puras ecuaciones matriciales. Ah, ok. Obviamente con todas las operaciones ahí. Ok, gracias. Pero sí pudiera ser un ejercicio de este tipo.
Les acabó el tiempo, no tengo correo electrónico alguno recibido. Vamos a obtener entonces el ejercicio. Esta matriz que me están dando es una matriz de 2×3, 2 renglones, 3 columnas. Y entonces habrían dos posibilidades. A por A conjugada transpuesta o A conjugada transpuesta por A. Yo sé que si A es de orden 2×3 y lo multiplico por una matriz de 3×2, estaré obteniendo yo una matriz de 2×2. Ahora, A conjugada transpuesta será una matriz de 3×2 que multiplicando la matriz A de orden 2×3 me dará una matriz de 3×3. Es lo que busco entonces yo. Primero, A conjugada transpuesta va a ser igual a cambiar renglones por columnas y transponer. Así que sería menos I, menos 2 veces I y 3, ya conjugué y transpuse. Y después 1 menos I, menos 1 y 2 menos I. Transpuse y conjugué. Esto que multiplica entonces a la matriz original, I, 2I, 3, 1 más I, menos 1 y 2 más I. Es que a mí entonces me dará mi matriz de orden 3, que es la que estoy buscando. Una matriz hermitiana de orden 3×3. Bueno, ¿cuál es el primer elemento que debo yo obtener? Pues primer renglón por primera columna. Se convierte en primer renglón por primera columna. Esto sería menos I cuadrada. Y después sería más 1 menos I por 1 más I. Y esto sería 1 más cuadrado el primero más cuadrado el segundo más 2. Esto es 3. Elemento 1, 2, primer renglón, segunda columna. Sería menos I por 2 veces I más 1 menos I por menos 1. Esto va a ser igual a menos 2I cuadrada, que sería más 2, y después menos 1 más I. Y esto sería igual a 1 más I. Vámonos con el elemento 1, 3. Sería 3 por menos I, menos 3 veces I, más el producto de 1 menos I por 2 más I. Y esto va a ser igual a 1 por 2, 2, 1 por I, más I, menos I por 2, menos 2 veces I, y menos I por I, menos I cuadrada, y esto es más 1. Simplificando, 2 más 1, 3, y después menos 3 veces I, más I, menos 2 veces I, menos 2 veces I, menos 4 veces I. Ahora, segundo renglón, por primera columna, sería menos 2 veces I por I, menos 2 veces I cuadrada, y menos I por 1 más I. Menos 1, perdón, por 1 más I, que es menos 1 menos I. Esto me da menos 2I cuadrada, que es más 2, menos 1, menos I. Y esto me da 1 menos I. Pues tenía que ser el conjugado, ¿verdad? Lo estamos obteniendo de manera correcta. Vamos con el elemento 2, 2, que sería menos I por 2 veces I. Y al mismo tiempo, el producto de... Perdón.
menos 2i por 2 veces i más el producto de menos 1 por menos 1, que es 1. Así que esto se convierte en menos 4i cuadrada, que es más 4, y más 1 me da más 5. Vámonos con el elemento 2, 3. Sería menos 2i por 3 más el producto de menos 1 por 2 más i. Y esto me va a dar igual a menos 6 veces i menos 2 menos i. Así que, simplificando, menos 6i con menos i me da menos 7i, con el menos 2 me va a dar menos 2 menos 7 veces i. Ahora vámonos con los elementos del tercer renglón. Sería tercer renglón, primera columna. Sería 3 por i, 3 veces i, más el producto de 2 menos i por 1 más i. Esto va a ser igual a 3 veces i más 2 veces i menos i menos i cuadrada, que es más 1. Esto va a ser igual a 2 más 1, 3. Y después 3i más 2i, 5i menos i más 4 veces i. Pues sí, esperábamos que fuera el conjugado el elemento 3,1 del 1,3. Dado que la matriz va a ser hermitiana. Seguimos con los elementos. Ahora 3, 2, tercer renglón, segunda columna. Sería 3 por 2 veces i, 6 veces i. Y menos 1 por 2 menos i sería menos 2 más i. Y esto me da menos 2 más 7 veces i. Que es el conjugado del elemento 2, 3. Y finalmente, el producto de tercer renglón por tercera columna sería 3 por 3, 9. Y después más 2 menos i por 2 más i, que son los conjugados uno del otro. Sería cuadrado el primero, 4, cuadrado el segundo, 1, 4 más 1, 5, 5 más 9, 14. Y por lo tanto, la matriz hermitiana que debían entregar ustedes era la matriz de 3 por 3, cuyos elementos se están citando en pantalla. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No. Rocío, fuiste la única que entregó el ejercicio y el ejercicio es correcto. Tienes participación. Bueno, Gracias. a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda de lo que hemos visto en la sesión de hoy? ¿Alguna persona? Si no, lo que haríamos es ejercicios ya a partir de la próxima sesión, donde se involucren ecuaciones matriciales. Primero, me gustaría ver un par de ejercicios más, que quizá comenzaría con ello la próxima sesión. Vamos a ver si lo tengo abierto o no. La próxima sesión voy a comenzar con el ejercicio que les voy a poner aquí en pantalla. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea. Díganme, por favor, ¿cómo queda despejada esta ecuación? Nos vamos a fijar únicamente en la ecuación ahorita. Lo hago grandotota para que se vea bien. ¿Cómo queda despejada? ¿Alguien que me ayude? Como el que hicimos la vez pasada, en el que pusimos como A, B y C en los lugares de la matriz X. Es decir, ¿se puede despejar o no? No, ¿Por qué no? porque en uno está premultiplicando y en el otro postmultiplicando. Perfecto, Valeria. Tienes participación, ¿sale?
Me dices nada más ahorita al final de la sesión para ponerte la misma. Como en uno pre-multiplica y en otro post-multiplica, no se puede factorizar. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio la próxima clase para saber qué hacer, en este caso el producto de A por B y B por A para poder resolver la ecuación. Y ese es uno de 2 ejercicios que vamos a ver, que rompen con la parte de despeje de ecuaciones matriciales, como lo van a hacer en el resto de los ejercicios, y vale la pena que se vea, puesto que son ecuaciones características o diferentes a la generalidad, y hay que ver cómo se pueden resolver estas ecuaciones, ¿sale? Así que vamos a comenzar con este ejercicio. El que hicimos fue este, de el examen del semestre 2000-3, que fue cuando hubo huelga, por eso es -3, casi siempre es, o bueno, no casi siempre, siempre es 1 y 2, excepto en estos semestres del 99 y del 2000, que fue cuando hubo huelga. Es decir, esto ya tiene 20 años, va para 20 años y cacho, este examen, pero bueno, el grado de dificultad que se tiene, como ustedes lo vieron en este ejercicio, es un buen grado de dificultad y es el grado de dificultad al que aspiramos nosotros para el tercer examen parcial. Vamos a realizar este ejercicio y posteriormente vamos a realizar esta ecuación. Vamos a realizar este, por ejemplo, que se refiere a determinantes. Primero, para que la matriz sea no singular, es decir, que tenga la inversa, cuáles son los valores que debe tener K, y después para, con el valor de K igual con 8, obtener la inversa de A. Podemos hacer este ejercicio. Y este es el otro también característico que vamos a hacer. Si yo de aquí despejo, me quedaría que X es igual a A inversa por C por B inversa. ¿Sale? Así despejaremos nosotros a nuestra ecuación. Pero díganme si existe la inversa de A y la inversa de B. ¿Existen o no? No, porque no son No, porque no son cuadradas. cuadradas. No. Exacto, son rectangulares. No existen las inversas. ¿Cómo se hace? Pues se plantea como ya lo habíamos visto con incógnitas para la matriz X. Así que bueno, comenzaremos con estos ejercicios y haremos estos ejercicios que estoy enunciando para que nosotros estemos practicando a partir ya de la próxima sesión y toda la próxima semana, y con ello entonces poder realizar nuestro examen ya en la última semana de clases. Entonces ya nada más para cerrar la sesión, lunes 18 y viernes 22 van a ser nuestras 2 clases que tendremos finalmente de práctica, y el lunes 25 será su tercer examen parcial. Para que yo tenga toda la semana para calificar, el día viernes 29 nos veríamos en la sesión de Zoom para entregar promedios finales exentos y que las personas que no exenten sepan cuándo van a ser los finales, ponernos de acuerdo en cuanto a los finales y el resto de lo que falta del semestre para ponernos de acuerdo en cuanto a la plataforma virtual, participaciones, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda? Queda ya establecido nuestro final para el día lunes 25. Nuestro parcial, tercer parcial, perdón. Para el día lunes 25 de enero. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Bueno, Profe. muchísimas gracias. Cuídense Profe. mucho, que tengan bonito día y bonito fin de semana. Cualquier duda que haya, la atiendo ahorita con gusto. Bonito fin de semana, bye. Gracias.